¿Listos? Ok, gracias a todos. Hoy queremos festejar a los maestros. Usted dirá, pero si estamos muy cerca del Día del Padre, sí, pero ya el Día del Padre platicamos y hablamos el domingo pasado, ¿verdad? Sabe que en mi país, en México, hoy se celebra el Día del Padre también, ¿verdad? Hoy domingo, el tercer domingo es cuando se celebra, pero hoy queremos agasajar a los maestros, queremos que el sermón del día de hoy tenga algo que ver con esa hermosa labor de ser maestros, con esa hermosa labor de poder nosotros aprender del gran maestro. Así que voy a pedir que de nuevo me acompañen en una oración para dejar este tiempo ahora en las manos de nuestro Señor. Señor, gracias. Gracias, Padre Santo, por la bendición de poder enseñar tu palabra. Ahora, Señor, pedimos, Padre, que tú nos hables a nuestro corazón y que podamos aprender, Señor, por favor. Guíanos, Señor. Bendíganos, Padre Santo, por Jesucristo. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes saben que hay una saga de películas de acción titulados El Gran Maestro. Y uno pensaría que cuando hay una película así, ¿verdad?, que se llama El Gran Maestro, pensaríamos en una persona que dio años, clases, ¿verdad?, y que estuvo enseñándoles a otros, ayudando como esas películas que hay de superación, donde el maestro llega a un barrio difícil, ¿verdad?, y saca adelante, hace que todos se gradúen. No, esta película no es de eso. El Gran Maestro es de dar golpes, de dar caratazos, ¿verdad? Y hay como 4 películas de esto. El Gran Maestro, se me hizo curioso ese nombre, el Gran Maestro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros sí tenemos un gran maestro, hermanos. Un gran maestro a quien nosotros podemos ver cómo era su enseñanza y poder querer imitarle a nuestro el Señor Jesucristo. Fíjense, con este título solo me hace recordar a nuestro gran maestro. Debemos siempre como maestros tener una meta a quien seguir. Y esa meta puede ser que usted haya tenido buenos maestros. ¿Quién recuerda de buenos maestros que hayan tenido en la secundaria, en el básico, en el bachillerato, en la universidad, ¿verdad? Se recuerda. Yo me acuerdo que cuando veíamos a don Stanford Orr, ¿verdad?, pensábamos que la santidad iba andando, ¿verdad? ¿Por qué le respetábamos tanto a nuestro hermano? Y era un gran ejemplo para nosotros. Yo tengo anécdotas con el hermano Stanford tremendas, ¿verdad? Me recuerdo cuando me mandó llamar a su oficina y me dice, Ricardo, no sé qué hacer contigo, me dice. Y yo enojado, yo me asusté, ¿verdad? Que don Stanford, la santidad andando, me dijera eso. Para mí era, ¿y ahora qué hice, verdad? Porque era normal que fuera con el rector a su oficina, ¿verdad? Pero no con don Stanford. Y me dice, es que Ricardo, yo no sé qué hacer contigo, me dice. ¿Por qué? Porque vamos a tener una clase de exégesis griega, me dice, de exégesis de Romanos. Y yo veo que en ¿cómo se llama? Que en griego 3 te sacaste 75 en la clase. Sí, le digo. Y orgulloso todavía yo, ¿verdad? Sí. La gané, ¿verdad? Gracias a Dios. Sí, pero en la clase de gramática, de exégesis, te sacaste 100. Entonces no sé. Y le digo, ¿y cuál es su problema, hermano? Que me anda ventaneando mis calificaciones. Me dice, es que en la clase de Romanos, de exégesis, yo pongo una persona que dirija el grupo, ¿verdad? Que dirija ahí el grupo. Y yo no sé qué hacer contigo. Si ponerte a dirigir un grupo o que seas dirigido. Ay, hermano, le dije, tan sencillo, póngame a ser dirigido, porque yo el griego apenas le voy entendiendo, le digo, así que no se preocupe. Don Stanford, una persona que yo diría, si hay una persona que yo quiero imitar, no sé, Nelson, si sea lo mismo, ¿verdad? En el seminario es a don Stanford Orr. Otra persona que admiro mucho yo fue a don Pablo Cibulca, porque don Pablo era el rector cuando yo estudiaba ahí y me tuvo una paciencia, hermanos. Tremenda paciencia me tuvo don Pablo Cibulca, ¿verdad? Y entonces es una persona que en la enseñanza la puede personificar en su vida. Y así era nuestro Señor Jesucristo. Así era nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe que estaba leyendo un artículo
titulado Jesús más que maestro. Y el escritor introduce su tema con estas palabras. Escuche bien. Nunca hubo persona mejor capacitada para su trabajo como lo fue Jesús para la enseñanza. Él había venido de Dios por maestro y como ser humano aprendió el valor de la enseñanza para después aplicarla a la vida cotidiana. Él fue un habilidoso maestro, capaz de cautivar multitudes para conmover reinos por medio de su palabra, que tocaban los pliegues más escondidos del hombre. Me gustó mucho cómo introducía este tema de Jesús, ¿verdad? De Jesús más que un maestro. ¿Sabe que hay personas que dicen, sí, Jesús trasciende al ser maestro? Porque hay gente que quieren ver a Jesús solamente como un ejemplo a seguir, como un gran maestro, pero Jesús trasciende a todo esto. Jesús es el Hijo de Dios y Jesús trasciende a un simple maestro como a lo mejor usted y yo podemos ser. Jesús, es cierto, fue un gran maestro. Es por eso que el día de hoy yo quiero traer aquí, hermanos, a nosotros. Yo quiero que nosotros podamos aprender sobre esto, sobre cómo Jesús puede dar consejos para que nosotros podamos ser buenos maestros. Perdón, algo me sucedió aquí. Déjenme volver otra vez. Ok, ahí está. Quiero hablar de 3 consejos del gran maestro a los maestros. Así de sencillo. 3 consejos que Jesús nos daría si Él estuviera aquí y Él estuviera hablándole a la audiencia. 3 consejos que el Señor Jesús daría y que nosotros lo podemos ver por medio de su palabra. Lo primero, no se les olvide algo sencillo, fácil de recordar, que la educación cristiana tiene un propósito claro, y el propósito claro es la transformación del individuo. Cuando usted enseñe la palabra de Dios, usted debe de tener ese propósito claro, la transformación del individuo. Usted no va solamente a dar conocimiento y más conocimiento. Por ahí hay un pasaje mal interpretado que decimos que el conocimiento envanece, mas el amor edifica, ¿verdad? Por eso hay gente que dice, no, yo no quiero aprender más de la palabra de Dios porque me va a envanecer. No, no está diciendo eso. ¿Sí? El conocimiento mal enfocado te puede llevar a que tú puedas creer que sabes todo. Pero cuando lo sopesas con el amor, te das cuenta que ese conocimiento tiene que ir hacia la práctica, tiene que ir ese conocimiento hacia donde la vida de tus alumnos, hacia la vida de las personas a las que Dios te ha dado el privilegio de poder enseñarle. Vaya conmigo a Romanos, por favor. Romanos capítulo 12, un versículo muy conocido para nosotros, el verso 2. Romanos 12, el versículo 2. ¿Lo tiene por ahí? Romanos 12, versículo 2. ¿Se acuerda que Romanos 12 viene hablando sobre presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Dice el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, no te amoldes a este siglo, le dice Pablo a los romanos, ya cuando entra Pablo en hablar sobre los deberes del Hijo de Dios, del cristiano, cuando ya quiere aplicar, porque algunos estudiosos de Romanos dicen que del capítulo 12 para adelante, quiere aplicar Pablo todo lo que se dijo de capítulo 1 hasta el capítulo 11. Entonces lo que Pablo está diciendo, debemos de presentarnos a Dios como ese sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y dice la Escritura, no os conforméis a este siglo, no te amoldes, sino sé transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Me encanta aquí,
Porque lo que él está diciendo es lo siguiente: si debe de haber una transformación, primero debe de ser, ¿dónde? Aquí, en tu mente. Ahí es donde debe de estar la transformación de tu vida, en tu forma de pensar, en tu forma de ver la vida, en tu forma de actuar. Debe de estar ahí la transformación. Y todos sabemos que la palabra transformación aquí viene del griego metamorfosis, ¿verdad? De todo ese proceso que se está llevando para que esa oruga se convierta en una mariposa hermosa. Y nosotros entendemos todo ese proceso, y es la palabra que se utiliza aquí. Y es cuando nosotros entonces debemos de entender, debemos de saber que Dios tiene algo para nosotros, en los cuales nosotros debemos de empezar a actuar y debemos de empezar a entender lo que Dios quiere para nosotros. Dice Pablo a los Corintios también, que nosotros somos transformados de gloria en gloria. Nosotros somos transformados, dice la Escritura, y nosotros entonces esa transformación debemos de ponerla en cada alumno, en cada persona que nosotros tenemos el privilegio, escuche bien, de poderles enseñar. Que Dios haga la obra poderosa en cada uno de los alumnos, que Dios haga la obra poderosa ahorita que se están escuchando la palabra de Dios, que esa transformación pueda darse, que esa transformación pueda estar en ustedes. Porque si entendemos que la meta de la educación cristiana es la transformación, entonces nosotros debemos de orar por las personas a las cuales enseñamos las clases. Yo no sé cómo usted, querido maestro, maestra, y voy a hablar ahorita a los maestros de niños, porque tenemos varios maestros de niños aquí. Muchas veces pensamos que dar una clase a niños es tan sencillo que solamente es el domingo 1 hora y media. ¿Sí me explico? A ver, ¿qué me toca enseñar? Como es tan sencillo y son para los niños, no me entienden mucho, entonces poca preparación. No. Dios ha puesto a los niños en sus manos. Usted tiene que dar lo mejor a la hora de la enseñanza. ¿Sí? Bueno, los voy a poner a pintar. Bueno, que el ponerlos a pintar tenga un objetivo claro. ¿Por qué los voy a poner a pintar? Es que los voy a poner a jugar. Está bien. Recuerde que hay métodos de enseñanza. Y el pintar, el jugar, el hacer otras actividades tiene que ver con esa metodología de la enseñanza. Por muchos años fui pastor de educación cristiana en unas iglesias. Y yo me acuerdo que empezaba ese pleito con el maestro, ¿verdad? Porque el domingo el maestro quería arreglar todo. Vengo buscando cartulinas, vengo buscando pegamentos, y yo le decía, tuviste toda la semana, sácame copias. Pero ¿por qué 20 minutos antes de que empiece el servicio tenés que sacar las copias? Si tuviste el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿verdad? Sábado. Ay, es que tuve una semana muy ocupada. Y al cabo que son los niños. No, hermanos. Queremos la transformación de estos niños. Queremos la transformación de los adolescentes. Queremos la transformación de los jóvenes, de los adultos. Cada vez que Dios te dé el privilegio, escucha bien, de enseñar, hacerlo lo mejor posible. Con las herramientas que tenés, orá por los niños, orá por los jóvenes. Yo me gozo los sábados al ver a los jóvenes aquí, hermanos, reunidos. ¿Por qué? Porque es una buena manera de cómo enseñar la Escritura, de cómo aprender la Escritura, mejor dicho. Y la persona que se para a dar la enseñanza, si no oró por ellos, hermanos, si no le tiene ese amor a ellos, es un poquito difícil que la enseñanza penetre hasta los corazones. Igual tenemos maestros de seminarios, de instituto. Tengo 22 años, hermanos, de ser maestro de seminario también, de instituto. Y siempre la oración por los alumnos es algo vital. No solamente es dar el conocimiento es lo mínimo, hermanos. ¿Sabe? A mí lo que me encantaba como maestro es que mis alumnos me vieran como un pastor de ellos.
hace que 3 años, 4 años dejamos de dar clases en el seminario Todas las Naciones. Y unos alumnos míos se acaban de graduar ahorita en mayo. Y me dedicaron unas palabras tan hermosas, hermanos. Y yo le dije a Susi, todavía se acuerdan de mí, todavía se acuerdan de nosotros, se acuerdan como familia, cuando los invitábamos a comer a casa. Cuando uno de los muchachos venía y me decía, pastor, necesito platicar contigo. Ok, vamos a platicar. Todavía se acuerdan. Yo creo, hermanos, que ese es el punto, ese es el meollo. Cometemos muchos errores también como maestros. Pero si nosotros tenemos en claro que la transformación es importante, debemos de trabajar en ello. Queridos padres, también ustedes juegan un rol docente, no sé si sabían, en casa. Ustedes también juegan un rol docente. La transformación de sus queridos muchachos, de sus patojos, de sus adolescentes, es importante en la vida. Segundo consejo que el Señor Jesucristo nos daría, o que yo veo en su palabra aquí, es que tiene que ver con que la enseñanza debe de ser modelada. No sé si me explico con esto. La enseñanza debe de ser puesta en la práctica. Usted tiene que encarnar lo que usted está hablando y diciendo, porque si no, se convierte solamente en un conocimiento más. Y conocimientos hay muchos, muchos conocimientos. Conocimiento de matemática, conocimiento de física, conocimiento de ciencias sociales. Hay mucho conocimiento, gracias a Dios. Pero ¿qué tal de la palabra del Señor? Porque aquí estamos en la iglesia, ¿verdad? ¿Y aquí qué enseñamos? La palabra. Escuela dominical debe enseñar palabra de Dios, ¿sí? Grupo pequeño que se enseña la palabra del Señor, ¿sí? Y ve que en casa enseñamos la palabra del Señor. Aunque ahorita estamos viendo cómo interpretarla, ¿verdad? Cómo observarla, cómo interpretarla, cómo aplicarla. Sí, pero siempre comenzamos con un pasaje bíblico y siempre ponemos en práctica algo de la Escritura. Entonces siempre está la palabra de Dios. Vaya conmigo, por favor, a Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y 10. Miren lo que dice Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vea el verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y escuche bien, y creciendo en el conocimiento de Dios. Este verso me encanta porque mi primera escuela, mi segunda escuela donde estudié la Biblia, porque mi primera escuela, hermanos, fue, yo creo que los muchachos que están aquí no me van a entender. La primera vez que yo estudié la Biblia formalmente fue en un instituto y fue por correspondencia. Dirán, ¿por correo electrónico? No había nada de eso, ¿verdad? O sea, era muy sencillo. El correo normal, pues, cuando uno escribía una cartita, se iba al correo y se dejaba. Entonces el pastor me escribió porque decía que yo le hacía muchas preguntas de la Biblia y que ya lo traía hasta aquí, ¿verdad? Entonces él fue el que me escribió a un instituto en Chihuahua, recuerdo muy bien, el Instituto Bíblico de Chihuahua, y entonces ellos por medio del correo normal me enviaban un librito y yo tenía que llenar ese librito. Entonces se lo volví a mandar a ellos me lo mandaban ya calificado y con el nuevo librito que tenía que ver. Así estudié más de un año, tenía 15, 16 años. La segunda escuela donde yo estudié formalmente la escritura fue el Instituto Bíblico La Roca, en Guadalajara. Y ellos tenían un eslogan, y el eslogan era estudiar, vivir y ministrar. Yo creo que la mayoría de seminarios, ¿verdad? Estudiar, vivir y ministrar. Y sabe que basaban esas 3 cosas aquí, en este verso. Por eso es que siempre lo tengo
de memoria, ¿verdad? Dice la Escritura, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seas llenos, ahí está, del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ahí estaba, ¿verdad? Los estudios, decían ellos. Pero a lo que yo me quiero enfocar es en el verso 10. Escuche bien, para que andéis, para que vivas como es digno del Señor. El conocimiento te tiene que llevar a un punto, mejorar tu estilo de vida. El conocimiento de la palabra de Dios, escúchame bien, tiene que llevarte a ser un mejor esposo. El conocimiento de la palabra de Dios te tiene que llevar a ser mejor un hijo. El conocimiento de la palabra de Dios te tiene que llevar a ser un mejor ciudadano. Si no, no está haciendo labor la palabra de Dios en nuestra vida. Tienes que ser un mejor padre, una mejor madre, una mejor persona cada vez. Tenemos que ser eso. Que el conocimiento de la palabra de Dios nos lleve a vivir de una manera como es digna del Señor. ¿Cómo será la manera digna del Señor? ¿Cómo será, hermanos? ¿Sin pecado? No, yo creo que eso no se está refiriendo. ¿Por qué? Porque el cristiano se puede equivocar y puede pecar, y la Escritura dice que si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo. También dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso no quiere decir, hermanos, porque el cristiano no se va a librar del pecado, ¿sabe hasta cuándo? Hasta que estemos en la presencia de nuestro Dios. ¿Sí? Hasta entonces. Mientras seamos humanos, mientras tengamos nuestra carnita, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a seguir fallando. Obviamente, batallamos y luchamos cada día para que esto no suceda. Pero va a llegar el tiempo en el cual tengamos que estar confesando nuestros pecados a nuestro Dios. Para que andéis, para que vivas como es digno del Señor, como es digno de Él. Como Él quiere un hijo, como Dios quiere que tú seas como hijo. Aquí está en su palabra, aquí te dice cómo tú tenés que vivir. Lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Para que andéis como sabio, no como necio. Aprovechando bien el tiempo, dice, porque los días son malos. Para que vivas lleno del Espíritu Santo. Para que tú puedas mostrar el fruto del Espíritu Santo. Para que tú puedas vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Porque cuando no es así, hermanos, lo que nosotros hacemos entonces es entristecer, dice la Escritura, al Espíritu Santo. Para que vivas, escucha bien, como es digno del Señor. Y ahí dice, agradándole en todo. Agradándole en todo. ¿A quién quieres agradar, hermano? Fíjese que, debo de ser honesto, por mucho tiempo en mi vida yo quería agradar a mis amigos. Yo quería agradarles a él. Yo quería comportarme como ellos se comportaban. Yo quería hablar como ellos hablaban, porque yo quería ser aceptado por ellos. Entonces, mi vida por un tiempo tuvo un objetivo claro. Yo voy a agradar a mis amigos, porque yo quiero ser como ellos, porque yo quiero hablar como ellos, porque yo quiero que ellos me puedan aceptar en su grupito. Hasta aprendí a estudiar, hermanos, porque me junté con unos nerds. Así le decían, ¿no? ¿Sí? Había grupitos, me acuerdo. ¿Sí? Y yo dije, si me junto con estos, me voy a perder. Si me junto con estos otros, no, mejor no. Entonces había un grupito ahí que le gustaba el básquetbol, que les gustaba estudiar. Eran muy mal hablados algunos de ellos, ¿verdad? Hasta la fecha. Pero yo quise ponerme en ese grupito. Cosas buenas, cosas malas. Pero yo quería agradarles a ellos en todo.
Y muchas veces me salían de mi boca serpientes, culebras y no sé qué tanta cosa, ¿verdad? Hasta que un día mi papá me dijo, ¿y tú por qué me hablas así? Última vez que tú me hablas de esa manera a mí. Aprendí, ¿verdad? Pero quería agradarles a mis amigos. Yo no sé cuántos de los jóvenes que están aquí quieren agradar a sus amigos. Y para eso tienen que hacer lo que ellos hacen. Dice la Escritura que al que nosotros debemos de agradar es ¿a quién? Es al Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Escuche bien, llevando fruto en toda buena obra. Llevando fruto. Que podamos ser fructíferos nosotros. Que podamos llevar fruto. Que nosotros podamos entonces ser la luz que dice la Escritura que nosotros somos. ¿Se acuerda que dijo el Señor Jesucristo? Para que puedan ver vuestras buenas obras. ¿Y qué van a hacer al ver vuestras buenas obras? Glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y no solamente eso, y creciendo en el conocimiento de Dios. Es necesario, hermanos, crecer en el conocimiento de Dios. Es necesario que nosotros podamos estar leyendo la Escritura día con día. Es necesario, hermanos. Hemos visto dos consejos. Recordar que la meta principal de la enseñanza es la transformación del individuo. Y número dos, que la enseñanza debe de ser puesta en práctica en la vida de las personas. Deben de encarnar lo que está enseñando. Y el tercer consejo, hermanos, y esto lo voy a ver rapidísimo, tiene que ver con aprender esas cualidades que el Señor Jesús tenía a la hora de enseñar. Esas cualidades que el Señor Jesús tenía a la hora de enseñar. ¿Sabe? El Señor Jesús era creativo en la enseñanza. Él era creativo. Dice que un día iban caminando y vio al sembrador que salió a sembrar. Y de ahí dio una bonita enseñanza. Dice que un día iba caminando el Señor Jesús y que vio un lirio del campo, ¿verdad? Y sacó una enseñanza del lirio del campo. Subió sus ojos y vio a los pájaros, ¿verdad? Y sacó una enseñanza de ahí. Muchas veces nos falta esa creatividad a la hora de enseñar, hermanos. Y llega a ser monótono para la persona el estarnos escuchando, ¿verdad? Yo no sé a cuántos ya dormí en este momento, hermanos. No sé cuántos ya se me fueron, ¿verdad? Pero es algo normal, porque muchas veces nos falta esa creatividad en la enseñanza. Nos falta eso. Mire, otra de las cualidades, ser dedicados a esta hermosa labor. Si vas a ser maestro, sé el mejor maestro. Si vas a ser maestro, esfuérzate por ser buen maestro. Si no vemos al Señor Jesús, ¿verdad? Esforzándose cada vez por ser un excelente maestro. Ser empático con la gente. Ser empático, ver, orar por ellos, estar viendo al que le estás enseñando la palabra de Dios. Poder ser empático con ellos. Tener metas claras en la enseñanza. ¿Qué es lo que quieres llegar? ¿Hacia dónde quieres llegar con la persona? Estaba leyendo a un educador filipino. Ahorita se me olvidó el nombre de este educador filipino. Pero él decía tres cosas. Decía, tres características que debe de tener la enseñanza, decía. Y yo cuando lo leía, dije, ¿será que estaba pensando en el Señor Jesús? No creo. No creo porque no le conoce, ¿sí? Pero yo los veo encarnados estas tres cosas en el Señor Jesús, ¿sí? La primera tiene que ver, decía este escritor, tienes que ver a quién le estás enseñando y la necesidad específica que tiene cada alumno. Yo recuerdo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Nicodemo fue una persona que llegó a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sé que has venido de parte de Dios porque las obras que tú haces, o sea, lo reconoce como un gran maestro, ¿verdad? ¿De noche? ¿Por qué de noche llegó Nicodemo?
Yo que Jesús le hubiera dicho, ¿sabes qué, Nicodemo? Mi horario es de 8 a 4, ¿verdad? Ya después de ahí ya no. Lo atendió, le enseñó un punto importante que un maestro de la ley debería de conocer: cómo nacer de nuevo. Porque Jesús le dijo, siendo tú maestro de la ley, ¿no sabes esto? ¿Sí? Debemos de ver la necesidad de cada persona. En tu grupo que te toca enseñar, tienes que ver la necesidad de cada uno de ellos. Ser empáticos con ellos. La segunda que hablaba este educador filipino, decía, tenés que tener amor a quien enseñas y en lo que enseñas. Tenés que tener amor a quien enseñas y de lo que estás enseñando. Y eso es cierto, hermanos, porque muchas veces enseñamos por enseñar solamente, sin tener amor a las damas, sin tener amor a los caballeros, sin tener amor a los niños, sin tener necesidad de amor hacia las personas. Y pasión por lo que nosotros estamos enseñando, pasión por la palabra del Señor, pasión por las Escrituras. Debemos de apasionarnos en este libro que es la palabra del Señor, porque si usted no está apasionado, no lo va a poder enseñar con esa pasión, con ese amor hacia las personas. Queridos padres, pasa lo mismo cuando enseñamos en la casa. Siendo honesto, muchas veces enseñamos la Biblia porque ya la mujer nos está dice, ¿verdad? Cuando vamos a orar, cuando vas a abrir la Biblia, ¿sí? Y para salir del quite, ¿verdad? Decimos, del paso. Bueno, pues vamos a abrir la Biblia, vamos a orar. Y ya no lo hacemos con la pasión, ¿sí? El amor debe estar presente. Y la tercera característica que decía este educador filipino era, y es muy interesante, hacerlo con gozo, con alegría, con dedicación. Cuando tengas esa oportunidad de enseñar, hacerlo con gozo, con alegría, con dedicación. ¿Sabe que muchas veces se nos va el gozo y la alegría y decimos, ay, me toca enseñar? ¿No les ha tocado eso? Me toca enseñar. Híjole, toda la familia se fue de vacaciones y yo me tengo que quedar porque me toca enseñar, ¿sí? Un poquito lo que estaba pasando con los sacerdotes en Malaquías, no sé si recuerdan, ¿sí? Malaquías, profeta, que va a reprender a los sacerdotes, a los maestros, ¿verdad? A los líderes religiosos, y les dice que cuando presentaban un sacrificio, cuando hacían una obra, una labor a favor del pueblo hacia Dios, decían, qué fastidio es esto. O sea, imagínense, para lo que estaban los sacerdotes, ya le era un fastidio, dice la Escritura, hacer eso. La pregunta, hermanos, es, ¿qué será para nosotros como maestros? ¿Es un fastidio enseñar? ¿Se está convirtiendo en eso en vez de ser algo que nos produzca alegría, gozo, satisfacción, ¿verdad? El poder decir, hoy me toca enseñar, hoy, gracias a Dios, me toca servir en la iglesia, me toca enseñar con los niños, me toca dar el sermón, me toca dirigir, lo que sea, hermanos, servir. Muchas veces somos como los sacerdotes. Me toca la alabanza, ¿verdad? Ay, qué fastidio. ¿Sí? Me toca con los niños, me toca servir. Ay, no, y con esto del virus, menos, ¿verdad? Ya no. Hermanos, hagámoslo con gozo, con dedicación, con alegría, hermanos. Hagámoslo. Que el fastidio quede atrás. Que el hacerlo por obligación quede atrás. Por eso es tan importante ir a ver las cualidades del gran maestro. Por eso el sermón de hoy le puse consejos del gran maestro a los maestros.
porque tenemos que ir a Jesús, seguir los pasos de Jesús en la enseñanza y poder entonces entender qué es lo que Jesús quiere que nosotros podamos poner en práctica como maestros. Tú me dirás, pues este sermón no es para mí porque yo no soy maestro. No, pero a lo mejor en casa puedes ser un gran maestro, con tus hijos, con tus nietos, con tus sobrinos, con todos puedes ser un gran maestro. Tal vez tú me dices, pero yo soy joven, yo ni enseño, ¿verdad? Bueno, pero vas a llegar a enseñar. Vas a llegar a enseñar. Jovencitos, ahí están los niños, váyanse, vayan agarrando experiencia, ahí están. De veras, póngase como asistente de un maestro para que vaya aprendiendo, para que vaya viendo. Yo no sé, Sergio, ¿a los cuántos años diste tu primera escuela dominical? O Ingrid, o los que están aquí, ¿verdad? Pero yo recuerdo que a los 15 años me llaman y me dicen, hay un grupito de niños de 10 años que no tienen maestro. Y yo, pues qué bueno, qué malo, ¿verdad? Pues sí, pero queremos que tú seas el maestro de ellos. Si ni puedo ni hablar, ¿verdad? ¿Sí? No puedo pronunciar ni palabras, que voy a andar enseñándole, me van a agarrar a bullying, ¿verdad? Estos chamacos, ¿sí? Yo. Y me acordé de Moisés, ¿se acuerdan de Moisés? ¿Qué dijo Moisés? No sé hablar. Ve, yo voy a hablar contigo. Isaías, ¿qué dijo? No sé hablar. Y Dios le tuvo que poner, ¿qué? Un carbón encendido. Jeremías, ¿qué dijo? No sé hablar. Todos decimos lo mismo, hermanos. Hasta yo lo dije, no, si no sé hablar. Y aquí estoy hablándoles a ustedes. Imagínense. Aunque no me entiendan, le entiendan, medio entiendan, ¿verdad? Pero aquí estoy, el Señor me tiene aquí. Y ese es el meollo, hermanos, poderlo hacer. Decía el doctor David Armachea en la conferencia que fui a escuchar de él, decía, no tenés que tener novia para empezar a leer libros de noviazgo. Prepárate. No tenés que ser padre para entender y prepararte para ser padre. No tenés que hacer, y empieza a decirnos, ¿verdad? Y dije, cierto, siempre debemos de estar nosotros como aprendiendo de todos los temas. Queridos maestros, reciban un gran saludo, un gran abrazo de parte de toda la congregación. Que el Señor siga usándolos, que el Señor siga mostrando su voluntad a través de las enseñanzas que nos están dando. A miércoles va a haber algo distinto, porque en todos los IBEC en casa que hemos tenido, ninguna mujer ha dado el estudio, y este miércoles vamos a tener dando el estudio IBEC en casa a una mujer, y eso es algo grande, porque Dios utiliza hombres, mujeres. Mi sueño es que un día un joven también se pueda parar en IBEC en casa, ahí por la camarita, y pueda darnos una gran enseñanza. ¿Sí? Bueno, ya ha estado un joven, ¿verdad? Josías ya ha estado en IBEC en casa. Entonces, hermanos, tenemos muchas maneras de cómo servir. No, Giovanni, tú ya no, hermano, ya. Es que como dije joven, ya todos se quieren poner ahí la de joven, ¿verdad? Estamos en la misma edad, Giovanni. Ya pasaron nuestros mejores tiempos. Hermanos, reciban un gran abrazo. Fito, María Isabel, felicidades por este trabajo que hacen con los niños. Sigan haciendo esa labor. Haroldo, creo que andaba ahí arriba, sigan haciendo esa labor con los jóvenes. Josías, sigan haciendo esa labor con los jóvenes. Mujeres, tenemos varias maestras de damas aquí, sigan haciendo esa labor con las damas. Con los varones, ¿qué tal la reunión de ayer? Hermosa, bonita, la enseñanza. Dijo Maco que buena regañada nos pusieron, ¿verdad? No, fue una excelente plática. Los que no vinieron se la perdieron, y el desayuno también. Fue una bonita reunión. Y los que tenemos el privilegio de predicar aquí, ¿verdad? Giovanni, Nelson, todos los que tenemos ese privilegio de predicar, hermanos, que podamos prepararnos, que podamos hacerlo de la mejor manera, sabiendo que Dios quiere hablar a través de nosotros.
Así que oremos dando gracias a Dios por los maestros. Señor, te damos gracias. La oportunidad, Padre Santo, de poder aprender más de tu palabra, pero también la oportunidad que nos da, Señor, de ser esas personas, esos instrumentos que podamos dar tu palabra. Señor, bendice a cada maestro de nuestra congregación. Bendice, Padre Santo, por favor, a cada maestra. Bendice, Señor, a los niños, a los jóvenes, los adultos que reciben la enseñanza, Señor. Ayúdanos a comprometernos cada vez más contigo, Señor, sabiendo, Padre Santo, que el propósito de la educación cristiana es la transformación. Sabiendo, Señor, que nosotros debemos de modelar, Padre Santo, tu palabra. Y también, Señor, viendo estas características, Padre, que tiene tu palabra, Señor. Tú como maestro, Señor, y que nosotros debemos de ponerlas en práctica. Ayúdanos, Padre Santo. Gracias, Señor. Por Jesucristo oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.